y ahí les... Justo, Gaby, gracias. Listo, comenzamos. Muy buenas tardes con todos. A nombre de Economics, consultora económica y el Instituto de Investigaciones Económicas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, les damos la bienvenida a la presentación de la segunda edición de Loicodata, que tiene como tema el mercado de seguros privados en el Ecuador, ramos de vida individual y colectiva. Con este conversatorio comienza el Oicodata Club, así que quiero darles la más cordial bienvenida a todos los miembros que forman parte del club y asimismo a los representantes del sector de seguros que nos acompañan. Y sin más, voy a dar la palabra a Andrés Mideros para una bienvenida un poco más formal y para dar inicio a este espacio de discusión. Andrés, por favor. Muchas gracias, Daniela, y un saludo cordial a todas y todos quienes nos acompañan aquí en la sesión de Zoom y también a través de las redes sociales. Es un placer, a nombre de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, de su Facultad de Economía y del Instituto de Investigaciones Económicas, dar la bienvenida a esta presentación de un segundo boletín de Oicodata, un boletín que se elabora en alianza con Oiconomics, consultora económica de docentes y exalumnos de la Facultad de Economía también, y en la cual participan también nuestros estudiantes de la carrera de Economía. Sin duda, abordar la economía industrial en sus diferentes sectores, en el funcionamiento de los mercados, es fundamental en este momento que estamos buscando mecanismos de reactivación económica, de generación de empleo, de generación de riqueza y de bienestar. Y en esta ocasión es el sector del mercado de seguros privados en el Ecuador el que se va a analizar. Felicitar también a quienes han participado de esta investigación, estudiantes, docentes, colegas de Oeconomics, pero también a quienes trabajan y participan diariamente de esta actividad económica en este mercado complejo pero indispensable. La pandemia mismo y las afectaciones a la vida y a la salud nos dan cuenta de la importancia de movilizar recursos y de garantizar financiamientos sostenibles para fomentar el bienestar de las personas, generar un mercado adecuado que garantice estos servicios a los hogares, a las familias, a los individuos, ¿verdad? Buscar la verdad y promover la misión y promover la dignidad humana es la misión de la universidad, y en este sentido seguimos activándonos en todas estas iniciativas. Sin más que decirles una vez más, bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que nos acompañan. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. La verdad, como bien lo mencionas, es un honor y un placer poder presentar la segunda edición del Loicodata. Justamente como bien lo mencionaba Daniela, hoy hacemos ya el primer estudio, el primer boletín de economía industrial enfocado a un sector en específico, que en este caso es el sector de seguros privados. Comentarles justamente y agradecerles de manera especial a todos los invitados, a todos los que han aceptado justamente este conversatorio, porque al final tienen dos fines muy grandes. El primero es, como bien lo mencionaba nuestro colega director y decano de la facultad, este Ecodata es vinculado y trabajado por estudiantes de la Facultad de Economía, y el origen de este evento público a través de Zoom y a través de las redes sociales de la Facultad de Economía PUSE, es justamente socializar el hecho del trabajo que está teniendo la facultad con la empresa privada. El objetivo es mostrar los resultados aplicados del Boletín de Economía Industrial, en este caso de este sector, pero es sumamente importante para nosotros también conocer la perspectiva, la opinión y el trabajo diario que tienen los propios operadores económicos dentro del sector. Es así que de nuestra parte comienzo a explicar justamente cuál va a ser la dinámica que vamos a tener en el evento de hoy, para que todas las personas que nos están escuchando dentro del Zoom y que también se están juntando en las redes sociales de la facultad, como mencionaba, pues puedan tener la oportunidad de aprender por un lado del comportamiento del sector como tal, y por el otro lado poder, denme un segundito que es Pablo justo el otro participante, y ya me comunico con él. Por el otro lado, en cambio, tener la oportunidad de consultarles a los expertos, que en este caso tenemos al mando directivo de algunas aseguradoras y de igual manera dentro de la superintendencia de compañías, ya les voy a presentar.
La dinámica del evento de hoy va a ser, vamos a presentar David Gutiérrez, docente, exalumno de la facultad y a la vez presidente y socio de Economics Consultora Económica, los resultados del Oicodata. De ahí voy a dar la palabra en un orden en específico a partir de los resultados del estudio a cada uno de nuestros ponentes, en los cuales con la ayuda de los estudiantes y a partir de los resultados hemos generado preguntas para que justamente nos ayuden a responder cómo es la dinámica a partir de algunas cosas que los estudiantes lo conocen y que en este caso ustedes, al ser los que están metidos en el mercado, pues de seguro nos van a ayudar explicando algunas cosas que a partir de los datos hay que corroborarlos. Luego tendremos una sesión de preguntas abiertas por parte de los estudiantes y por parte de la gente que nos escucha. Entonces, en ese sentido, siéntanse libres. Esto no es un evento formal, informal, llamémoslo así, agradeciéndoles a toda la empresa que nos menciona. Y me permito presentarles para darle luego ya la palabra a David. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Andrés Gonzalo Hurtado, representante de la Superintendencia de Compañías. Andrés, en este caso, es el Director Nacional de Control Técnico y de Seguros y Reaseguros de la Superintendencia. Agradecerte tu presencia en este conversatorio. Carlos Javier Román, en este caso, es el gerente de marketing de Equivida, de Compañía de Seguros. Carlos Ignacio Varas es gerente de suscripción de vida y accidentes personales de Chubb Seguros del Ecuador. Pablo Espinosa, que me está llamando en este momento, que creo que se le fue la luz, que ya vamos a incluirlo un poquito más adelante, que está como gerente de Life and Health de AIG Metropolitana de Seguros. José Miguel Pérez, gerente comercial de BMI del Ecuador Compañía de Seguros. Y en este caso hago un tema de presentarle a Juan Pablo Terán, gerente comercial de asesores, es un broker de seguros, agencia asesora de productos de seguros, que al final la intención también, y a la gente que nos ve en las redes, es vincular justamente a los exalumnos que están dentro de los sectores. Ya mencionaremos más adelante qué sectores se van a tratar, pero agradecerte, Juan Pablo, por la aceptación de volver a la facultad, de volver a tu casa y de poder compartir este panel con la gente del sector que se conocen bien y en este caso ve los resultados del Oicodata. Sin más, bienvenidos todos. David, te dejo la palabra y al final luego vamos a ir haciendo las preguntas como les mencionaba. Perfecto, muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando y viendo por Facebook Live. La tarde de hoy vamos a presentarles la segunda edición del primer boletín de economía industrial del país, Oicodata, en el cual nos vamos a enfocar en el sector de seguros privados del Ecuador. Voy a mostrar el boletín en sí, mi presentación de hecho está preparada en base a los resultados, y de hecho no voy a hacer una exposición muy larga, justamente porque creo que va a ser esto mucho más rico si cada uno de ustedes lo pueden revisar el documento. El documento va a estar cargado ya en la página del Instituto de Investigaciones Económicas de la facultad y va a estar de acceso público. De hecho, posteriormente en redes sociales vamos a subir el enlace de este documento. Bueno, quisiera empezar, de hecho, con el análisis un poco más a nivel macro de cómo está el sector y para tener una idea de cuál fue el efecto que tuvo este sector durante este último año. Si bien recordarán, de hecho, los resultados que habíamos presentado en nuestro primer boletín, que se había enfocado justamente en nivel de ventas, en nivel de actividad económica, el sector financiero y de seguros es uno de aquellos de los cuales no tuvo grandes pérdidas en el 2020. A pesar de que tuvo pérdidas, no fueron tan grandes como las registradas en el sector, por ejemplo, de entretenimiento, en el cual tenía en promedio una reducción del 50% de su nivel de ventas. De hecho, si nos ponemos a analizar justamente la variación mensual de prima neta emitida, esto en todo el sector de seguros, podemos ver que a pesar de que en los meses más duros de la pandemia, que fue entre marzo y mayo, existió una reducción en el nivel de prima neta emitida, podemos ver que después, en la siguiente parte, en el segundo semestre del 2020, no hubieron mayores diferencias tanto en la magnitud de la prima neta emitida. Por ejemplo, el valor a diciembre desde 165 millones de dólares a diciembre de 2019, diciembre de 2020 es de 161 millones de dólares. Entonces, de manera general, podríamos pensar que no hubieron mayores cambios en cuanto a este sector.
Sin embargo, si andamos un poquito más en el análisis y en vez de hablar acerca de la prima neta emitida, nos enfocamos en el costo de siniestro, podemos ver que aquí ya es otra la historia. Y de hecho, aquí, si ustedes pueden observar, a partir de junio del 2020, el valor del costo del siniestro empieza a aumentar y tiene esta tendencia hacia el alza. De hecho, que se dispara hasta septiembre del 2020 y luego nuevamente en diciembre. Esto lo que quiere decirnos es que justamente empezó a haber ya una opción de mayor cobro en el último semestre del año anterior. Y claro, esto igual nos podría decir que, claro, el análisis de qué seguros son los que se han vendido, cuáles son los en los cuales ha habido mayor siniestralidad, nos tiene igual una idea, nos puede permitir de que existe un impacto diferente dependiendo del tipo de seguro que se oferta. Y es así que empezamos con la motivación del análisis, ahora por cada ramo de seguro. Entonces, primero podríamos tener una idea de cuáles son los ramos de seguro que tienen una mayor ponderación, de hecho, una mayor participación dentro del total de prima neta emitida. Y en ese sentido podemos ver que aquí, de hecho, presentamos los 10 seguros, o los 10 ramos de seguros más importantes, de hecho, como participación de prima neta emitida. Y aquí podemos tener cierta información. Por ejemplo, primero es el tema de número de aseguradoras que ofertan determinados tipos de seguros. De hecho, podemos ver que existen algunos seguros en los cuales hay bastantes operadores, como por ejemplo el de accidentes personales, que son 25 las aseguradoras que lo ofertan. Hay otros en los cuales no necesariamente todas, o hay un número grande de actores que están participando, como por ejemplo el de asistencia médica, en el cual solo son 6, o en el de todo riesgo petrolero, en el cual también son 6. Y esto nos podría igual dar una noción de qué tanta competencia efectiva puede haber dentro del mercado. Y no necesariamente, de hecho, aquellos sectores o aquellos ramos en los cuales hay pocos operadores, necesariamente hay menor competencia, y tampoco en el que hay algunos operadores, de hecho, hay menor nivel de competencia. Perdón, mayor nivel de competencia. Es así que si analizamos, por ejemplo, los índices de concentración, podemos ver que existen ramos que, a pesar de tener un número alto de operadores, los niveles de concentración siguen siendo igual altos. Sí, en cambio, igual otros en los cuales, a pesar de que son un número pequeño de operadores, hay un menor nivel de concentración. En ese sentido, y de hecho, dada la coyuntura por la cual está pasando el país, hemos decidido enfocar el análisis ahora en dos tipos de seguros. Por un lado, el seguro de vida colectiva y por el otro lado, el de vida individual. Y aquí lo que queremos justamente enfocar es las dos resultados que pueden ser, de hecho, que son diferentes en un sector que podríamos creer que es muy similar. Entonces, vamos a empezar con el ramo de vida colectiva. Y de hecho, quisiera empezar con justamente cuál ha sido la evolución en la participación de este ramo, que a 2020 es el primer ramo, o el ramo en el cual tiene la mayor prima neta emitida del total de la prima neta emitida de todos los ramos. Podemos ver que este fue el seguro más importante, no solo en el 2020, sino también en el 2019, pero antes, de hecho, antes del 2019, era el sector o el ramo de vehículos era el que tenía una mayor participación del total de la prima neta emitida. Es decir, a partir de 2019 hay este cambio en el cual vida colectiva es más importante que el de vehículos. Enfocándonos ya específicamente de cuál pudo haber sido el efecto que tuvo la pandemia con este ramo, podemos ver, analizando la diferencia entre la prima neta emitida con el costo de siniestro, una especie de indicador, una idea sobre rentabilidad, por así decirlo, del seguro. Y como podemos ver, en el 2020 existe la menor diferencia entre estas dos variables. Que esto necesariamente puede ser vinculado a o darnos una evidencia de el efecto del COVID justamente en este ramo. También hemos presentado aquí, de hecho, mostramos la evolución de la prima neta emitida a nivel trimestral, y podemos ver que en el ramo de vida colectiva existe una mayor variación durante este año,
pero en la magnitud no es muy diferente a lo que hemos tenido en años anteriores, esto respecto a la prima neta emitida, es decir, no ha habido un cambio sustancial en la demanda de este tipo de seguros. Y por el otro lado, en temas de participación de mercado, podemos identificar cuáles son las aseguradoras que tienen, de hecho, la mayor prima neta emitida dentro de este ramo, específicamente vida colectiva. Estas son Pichincha, Equivida, Seguro Sucre, Chubb y AIG. Como pueden ver, el resto de operadoras, que son, parece que 23, tienen el 18% de la prima neta emitida, mientras que, por ejemplo, Seguros Pichincha tiene el 30% de la prima neta emitida. Y claro, esto igual nos podría dar una noción de, o podría ser interesante, de hecho, aquí analizar si esto ha sido la realidad del sector en años anteriores. Y de hecho, aquí les mostramos justamente la evolución de la participación de mercado de estas, de las cinco aseguradoras más importantes. Y como pueden ver, Pichincha y Equivida, Pichincha, Equivida, Seguro Sucre y AIG han mantenido su participación en los últimos 3 años, en el mismo, prácticamente el mismo orden. Por otro lado, ya analizando la evolución de la prima neta emitida ya de cada una de estas aseguradoras, podemos ver que las aseguradoras que tienen la mayor participación de mercado, de hecho, no han tenido una variación tan grande como lo han tenido, por ejemplo, Seguros Sucre y Chubb, en el cual la variación en el año anterior ha sido mucho mayor. Por el otro lado, AIG Metropolitana no ha tenido cambios significativos en la magnitud de su prima neta emitida, pero tiene una tendencia hacia la baja, al igual que Seguros Pichincha en el último trimestre. Equivida, en ese sentido, Equivida es el único que tiene una tendencia hacia el alza. Igual aquí no hay una diferencia muy grande en la magnitud de la prima neta emitida en este ramo. Entonces, esto es en cuanto a vida colectiva. Creemos, de hecho, y uno tendría la noción que sería o se esperarían los mismos resultados dentro del seguro, por ejemplo, de vida individual, pero no necesariamente es así. Entonces, primero, partir de que el seguro de vida o el ramo de seguro de vida individual, en proporción, la prima neta emitida de este ramo es muchísimo menor en proporción a la de los mayores. Entonces, vida individual está en el puesto número 12, y representa solo el 2% del total de la prima neta emitida, y de hecho esa ha sido la realidad en los últimos 3 años. Sin embargo, y de hecho esto es al igual que en el seguro de vida colectivo, si analizamos la diferencia entre el costo de siniestro y la prima neta emitida, podemos ver que en este año ha habido una reducción tanto de la prima neta emitida, comparado con años anteriores, y un incremento del costo de siniestro. De igual manera, esto puede estimarse, puede tenerse una noción de cuál fue el impacto del COVID en este ramo. Al igual que en el caso anterior, analizamos también la evolución de la prima neta emitida para saber justamente si ha habido un impacto sustancial durante el año anterior. Y como pueden observar, no ha habido una variación significativa en cuanto a la magnitud de la prima neta emitida. De hecho, se ha mantenido prácticamente en los mismos valores que se tenían desde el 2018. Por el otro lado, en cuanto a la participación de mercado de cuáles son los actores más importantes, aquí podemos ver que Equivida es la aseguradora que tiene la mayor participación de mercado en este segmento, que es vida individual, y de hecho podemos ver que ahora hay diferentes actores que ofrecen este seguro, pero prácticamente se mantienen los mismos actores, o se ha mantenido igual en los últimos años en ese nivel de representatividad dentro del sector. Finalmente, y esto antes de pasar ya a las ideas finales, es igual analizar cuál ha sido la evolución de la prima neta emitida de estas 5 aseguradoras. Entonces, como pueden observar, igual las 3 primeras, los más importantes, no han tenido una mayor variación de su prima neta emitida en lo que va del año anterior. Por el otro lado, Interoceánica e Hispana, que son de las 5 más importantes, las menos importantes, han tenido niveles de variación bastante elevados, a pesar de que igual, como pueden observar, y esto para todas las aseguradoras, no hay una diferencia sustancial en la magnitud de la prima neta emitida. ¿Okay? Y simplemente ya esto para finalizar y para más bien iniciar con el conversatorio,
Algunas ideas generales. Entonces, nuevamente, el sector de seguros privados no fue, de hecho, es uno de los sectores que no fue tan afectado por la pandemia. Los costos de siniestro han aumentado en mayor proporción que, y de hecho, aquí se evidencia que más bien hubo una contracción de la prima neta emitida. Hablamos ya, igual mostramos acerca de cuáles son aquellos ramos de seguros que tienen una mayor participación de prima neta emitida. Estos son el de vida colectiva, el de vehículos, seguido por el de incendio y líneas aliadas. Los ramos de vida y colectiva individual, este incremento, necesariamente el incremento de los costos de siniestralidad, necesariamente van a estar ligados a las muertes registradas o de hecho relacionadas con la pandemia. Tampoco, y de hecho, y lo otro es que a pesar de que la pandemia pudo haber sido un elemento que haya permitido que haya otra dinámica de mercado, muestra que en verdad no ha habido, de hecho, ese cambio en cuanto al comportamiento y, de hecho, a la estructura en sí del propio mercado. Y finalmente, de hecho, esto es algo que nos deja igual que lo planteamos, es necesariamente la pandemia ha puesto y puede ser que haya cambiado también las preferencias de los consumidores. Todavía existe bastante incertidumbre acerca de qué es lo que va a suceder con la pandemia. Y esto podría pensar, de hecho, hacernos creer que posiblemente es el momento en que tanto las aseguradoras, o sea, desde el punto de vista de las aseguradoras, puedan incentivar a que exista una mayor comercialización de este tipo de seguros. ¿Sí? Entonces, nuevamente, estas son las ideas finales del boletín. Esto nuevamente lo vamos a subir en redes sociales y pueden tener acceso al documento. Muchas gracias y de hecho doy paso ya a la siguiente parte de este conversatorio. Chévere, gracias David. La verdad, como se han dado cuenta, el objetivo del boletín como tal es poder hacer un análisis general y en este caso un poco específico de los ramos. Y porque a la final es un sector que no muchas personas lo conocen, cómo se comporta, cuál ha sido el impacto que ha tenido en el último año y al final la incertidumbre de poder estudiar y generar un conversatorio relacionado al sector. En ese sentido, como les comentaba, vamos a empezar digamos, la ronda de preguntas que hemos recopilado a partir del grupo del Oicodata Club para nuestros ponentes y agradecerles de nuevo por su participación. Cada ponente tendrá alrededor de unos 10 minutos, no solamente para responder la pregunta, sino más bien como para darnos luces del comportamiento del mercado y desde el rol que tiene cada una de las aseguradoras, porque al final, como ustedes mismos mencionaron, al momento de aceptar su participación, están como voceros de las empresas que hemos topado dentro del propio estudio. Vamos a comenzar con Andrés Hurtado, con el Director Nacional de Control Técnico de Seguros y Reaseguros. Y una de las dudas que tenían los alumnos era, ¿cuál es el rol? ¿Cómo se compone el sector seguros y cuál es el rol de la superintendencia para el desarrollo del mismo? Yo creo que a partir de justamente darle la consulta por parte de cuál es el rol de la superintendencia, también sería la pregunta desde el lado de la superintendencia, ¿han visto que el sector seguros ha sido beneficiado, ha sido perjudicado? ¿Cuál ha sido el comportamiento que ustedes ven del sector en el 2020 a raíz de la pandemia? Andrés, bienvenido y muchísimas gracias. Muy buenas tardes con todos. A ver, ¿cuál es el rol? Ok, de la supervisión, digamos, a ver, si podemos... a ver, yo lo que quería es, no sé si se pueda compartir. En unas, digamos, pocas filminas. La supervisión, ok. En Ecuador, la supervisión de la industria de seguros la tiene la superintendencia acompañada por los seguros. Los seguros, pues obviamente no se inventaron en el Ecuador. Esto es algo que es a nivel mundial, que van naciendo iniciativas en diferentes países. Hay seguros que son unos más antiguos que otros, los ramos técnicos son relativamente nuevos, etcétera, ¿no? Entonces,
tenemos a la superintendencia, que uno puede decir, bueno, la superintendencia, pero no nos debemos abstraer que la interconectabilidad que hay a nivel mundial y hay, para ponernos en contexto, hay una asociación latinoamericana de supervisores, o sea, los países de la región, digamos, están unidos en una asociación, las superintendencias o el nombre que tengan en cada país. Y dentro de esto hay una, que es la más antigua esta aquí, porque de ahí viene la Asociación Internacional de Supervisores, que es de los años 90, o sea, la otra es de los años 80. Entonces, esta Asociación Internacional de Supervisores, o sea, ¿cuál es el rol que tiene? Uno, ellos están todo el tiempo, digamos, viendo qué se puede hacer en beneficio del mercado, ¿ya? El supervisor, quizá, no sé, si de repente hay gente que me ha topado, o sea, me ha tocado conversar y la idea que tiene el supervisor es un ente sancionador. ¿Ya? Eso a nivel mundial no es tan así. Lo que se busca es promover, ¿ya? Obviamente en un orden, en una transparencia, etc. Y tanto es así que esta asociación promueve, tiene un brazo ejecutor que lo pueden ver en la página web, si quieren, de las respectivas, o sea, tanto de la IAIS como de la A2II, que es una iniciativa auspiciada por esta asociación de supervisores, por el gobierno alemán o gobierno holandés, para promover los seguros inclusivos, ¿ya? Entonces, eso es un poco explicarles, ok, nosotros qué buscamos. Entonces, de hecho, hay supervisores como en Kenia que hasta, aquí ponía un ejemplo, ¿no? Que ponían un espacio físico, ¿ya? Y hacían una serie de medidas pro mercado, ¿ya? O sea, obviamente no, el supervisor no se va a poner a vender seguros, ¿no? Pero sí va a buscar la forma de dar las facilidades y promover. Entonces, y bueno, creo que para todo el mundo está claro, no sé la audiencia, pero los seguros tienen un fin noble y el seguro de vida dentro de eso es el más noble, ¿ya? Y cuando se promueven los seguros, las personas dejan, y las compañías, pero los asegurados en general, dejan de depender de otros. Y en muchos casos del Estado, ¿no? O sea, cuando hay un incendio, que se quema una casita por ahí, en cualquier ciudad sale ahí la persona en la televisión diciendo que el gobierno, que lo ayude. Pues si tuviésemos cómo promover mucho más esto, en un mundo ideal todos tendrían protección, ¿no? Nosotros buscamos mejorar y buscar ampliar el mercado de seguros dentro de la supervisión. Ahora, en el 2020 hubo una caída, que fue el primer año desde la dolarización que hay una caída en el primaje. O sea, todos los años han sido de crecimiento, un 5% más o menos, ¿no? O sea, entonces, nosotros, en la Dirección de Control Técnico al menos, buscamos tener un mercado solvente, y que esto es un poquito lo que tienen también a nivel mundial, ¿no? O sea, el objetivo final es proteger al asegurado, ¿no? Que al final del día somos cada uno de nosotros, o sea, cada uno tiene algún segurito, ¿no? O debería tener o va a llegar a tener, ¿no? Entonces, es proteger a esa persona. Y dentro de esto, pues, con la solvencia. Ya hay una... en la IAIS hay una definición, o sea, de cuánto es su misión, pero bueno, tener un equilibrio, o sea, en pocas palabras, tener un equilibrio entre la compañía de seguros y el asegurado, que ninguna abuse de su relación, porque es un contrato bilateral entre dos partes, ¿no? Y que se mantenga en beneficio, porque qué mejor publicidad para una compañía de seguros cuando paga un siniestro, ¿no? Entonces, nosotros supervisamos dos tipos de compañías, ¿no? O sea, las de seguros, el sector de seguros y el de salud prepagada. El sector de seguros son 30 compañías más una reaseguradora, y en salud prepagada son 21 compañías. Y son, qué sé yo, en cifras así como que bien redondas, 1.700 millones en seguros y 500 en
salud prepagada. Habría que ver esta información de salud prepagada. Todavía la supervisión aquí es más o menos reciente de este grupo de compañías, ¿no? Entonces estamos implementando algunas cosas. Entonces, ¿qué ha pasado en seguros? O sea, seguros era, ¿cómo decirlo? El seguro de vida, ¿no? Era el ramo donde, ¿cómo compararlo? No sé, estamos en una fiesta y es la persona con la que todo el mundo quiere bailar porque es la más simpática, es la que mejor baila, entonces todo el mundo quería seguros de vida, ¿no? Entonces, había un candado que se logró quitar en julio del 2018 para las compañías que no operaban vida, ¿no? Porque tenían que constituirse como otra compañía, ¿no? Y eventualmente el capital de 8 millones, pues hubieran tenido que poner un capital de 8 millones, que es uno de los requisitos, ¿no? Para ser compañía de seguros. Entonces, desde el 2018 a la fecha se entran a operar en vida 7 compañías, ¿no? Las que ven ahí, unas en vida individual y colectiva y otras solo en vida colectiva, ¿no? Depende de la estrategia que tenga cada compañía. Y aquí, o sea, para finalizar, así unas pocas filminas, como les decía, pongo los seguros de personas aquí, ¿ya? Pero si ustedes pueden ver, vida es en el 2019 un 24% y ya en el 2020 un 24%, un poquito más. O sea, como acotado hace un rato, vida no era el primer seguro del pastel del mercado, ¿no? A diferencia de los países desarrollados donde vida es el primer seguro. Pero eso ya se rompió desde el año antepasado, o sea, sí, antepasado, estamos en 2021. Entonces, todas querían entrar. Lo que nadie vio que iba a pasar, es que iba a haber una pandemia. Entonces, y la pandemia obviamente, afectó tanto asistencia médica y vida en seguros como en salud prepagada, porque obviamente son los seguros que versan sobre las personas, ¿no? Entonces, el rol del supervisor es encaminar las cosas. En palabras sencillas, transparentar, que todos se porten bien, que sea o sea, como dicen, a ley pareja nadie se queja. Entonces, simplemente eso, o sea, ver que todos se porten bien. Porque ¿qué pasa si una compañía no se comporta en debida forma? Estaría en una desventaja el resto del mercado, las que sí se portan bien, ¿ya? Ahora, no digo porque hay una supervisión y dado, o sea, los recursos con los que se cuenta y todo, las compañías van ahí trabajando en el mercado, cada una va desarrollando lo suyo bajo su estrategia. Y lo que se logró también en diciembre del año pasado es modificar un tema que era importante, un candado que se puso en el 2015 en cuanto a la gestión de riesgo, que era que las compañías debían retener el 90% de la prima en vehículos, en vida individual, vida grupal, o colectiva, asistencia médica y accidentes. Entonces, ese candado se lo logró quitar, quedó solo en vehículos al 60%, pero en vida se logró quitar. Lastimosamente, no se pudo hacer antes de la pandemia, pero bueno. Eso. Entonces, ¿cómo vemos el futuro? Un mercado que se viene comportando o sea, bastante bien, unas compañías que vienen desarrollándose y lo que queremos es que se fortalezcan en su gestión, ¿no? En su solvencia. Entonces, porque a nivel mundial, ¿qué se está viendo? Solvencia 2. ¿Ya? ¿Qué es Solvencia 2? Es una serie de indicadores de los índices financieros, o sea,
quizás resalto dos: la liquidez, o sea, que la plata que tiene disponible la compañía para pagar siniestros, y el ratio combinado, la razón combinada, que es que se evalúa por cada seguro y se ve que si la compañía está o no está ganando plata en eso. Porque hay que recordar que estas son compañías, son privadas, son sociedades anónimas con fines de lucro. Porque a mí que me digan alguien que quiere ir a buscar un seguro o a contratar una póliza, una compañía que viene perdiendo plata en los últimos años, con miras a que eventualmente no le van a pagar los siniestros. Entonces, eso, o sea, es promover el desarrollo de las compañías que cuiden su solvencia. No sé si está aclarado, así en términos generales. Sí, sí, chévere, más bien, muchísimas gracias, Andrés. Creo que nos has dado como una revisión práctica de lo que la superintendencia hace en el sector como tal. Y efectivamente hay un comportamiento raro en el 2020 y ahí empezamos ya más bien con las preguntas. En este caso vamos con Carlos Javier Román de Equivida. Muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros. ¿Por qué el ramo de vida de vida colectiva en este caso llegó a ser el primer ramo dentro de la participación del pastel? Y claro, en este caso vemos que Equivida, luego de Seguros de Pichincha, es el segundo operador con mayor primaje en vida colectiva y en vida individual el primero. ¿A qué se debe? ¿Cuál es la estrategia que tiene Equivida? Y la pregunta, ¿cómo afrontaron ustedes el tema del COVID al ser uno de los principales y primeros en primaje dentro del ramo? Gracias, Andrés. Primero, agradecerte por la invitación y un saludo pues a todos los aquí presentes. Bueno, Equivida, ante tu pregunta, ¿por qué el ramo pasa a ser primero? Eso es en el 2019, finales del 2019, donde ya le superamos el ramo de vehículos. Prácticamente es porque Vida Grupo o Vida Colectiva está muy de la mano con todo lo que son las operaciones de crédito, ¿no es cierto? Todo lo que es los seguros de vida del gravamen están anclados en los créditos de las instituciones financieras, y obviamente ahí es donde se da un crecimiento bastante grande. Y también pues hay otros operadores, como por ejemplo en las actividades de retail, que también pues empiezan a ofrecer también vida colectiva, el tema de colegios, universidades, ¿no es cierto?, instituciones educativas. Entonces, todos esos seguros que están asegurando tal vez las becas, las instituciones financieras, los créditos, como mencioné, pues son los que empiezan a expandirse, y ahí es donde el ramo per se comienza a crecer. Equivida, como tú lo viste y también lo presentó David, somos participantes líderes, se puede decir, justamente con Seguros de Pichincha. Y bueno, nuestra estrategia a nosotros ser prácticamente operadores en vida grupo, vida individual y accidentes personales, estamos especializados en estos ramos. Y nuestra estrategia pues justamente es, primero que nada, dar a conocer la necesidad de los seguros de vida, que ahora se puede decir que por la pandemia, ¿no es cierto?, se dio a conocer más, porque ahora cada vez la necesidad de estar protegidos, sentimos que ya toda la población está muy vulnerable ante el COVID. Entonces, claro, el seguro de vida cada vez va cogiendo un poco más fuerza y un poco más de entendimiento del por qué es importante el tener una cobertura que pueda proteger a nuestros seres queridos, ¿cierto? Entonces ahí es donde empieza a coger un poco más fuerza también. En el ramo de vida individual, pues nosotros ahí operamos con los productos de vida temporal y universal. Vida universal, pues para aquellos que no conocen, pues tiene un componente de ahorro también dentro del producto. Y claro, la gente también está diversificando sus productos, diversificando todo lo que, además de ser protección de vida, pues también quieren ser precavidos ante cualquier eventualidad, sea jubilación, sea la educación universitaria de sus hijos, y ahí es donde entra también la necesidad de tener este tipo de productos. Entonces, resumiendo el tema de tu pregunta, esa es un poco cómo ha venido creciendo el ramo de vida colectivo, ¿por qué? Y también nuestra estrategia, ¿no? De por dónde van nuestros crecimientos. Ahora, si me permito también comentar que ha sido
un año bien difícil por el tema de la pandemia. Nosotros hemos sido, por no decir, el más impactado dentro del sistema. Y en general, todo el sistema de seguros de vida tuvo un impacto gigante. Hablando ya en términos nominales, 122 millones fue la diferencia a más, ¿no es cierto?, versus el 2019 que se registró. Y obviamente prácticamente las aseguradoras que estamos en estos ramos, hablaríamos que tuvimos un incremento prácticamente del 50% en todo lo que fue siniestro, ¿no? Que ustedes pues bien lo conocen también, van de la mano de las cifras del registro civil que va mostrando el número de fallecidos mes a mes. Chévere, Carlos Javier, justo esa era una pregunta que ya se nos adelantó, ya te adelantaste a la respuesta, pero porque efectivamente, ¿no es cierto? Al ser justamente un ramo que tiene una relación directa con la situación que estamos viviendo, pues hubiéramos esperado que hubiera sido un crecimiento, pero tampoco en el primaje, ¿no es cierto? Pero más bien es como que tienes mucho más incrementos con respecto a la siniestralidad efectiva por lo que como tú bien mencionas, por los fallecimientos derivados de muerte natural y también del COVID. Vamos con Carlos Ignacio de CHAP Seguros. Ahí hay un tema interesante, ¿verdad? Este tema de cómo, como bien lo menciona Carlos Javier, el ramo de vida colectiva está muy anclado a la propuesta de productos financieros, sea tarjetas de crédito o créditos per se. Pero a mí o sea, nos llamaría mucho la atención de qué está haciendo o cómo esta integración vertical, esta exclusividad que tienen con las entidades financieras afecta al desarrollo de poder robarles o quitarles participación de mercado a las otras empresas. Vemos que justo hasta está Seguro Sucre por encima de CHAP Seguros. ¿Cuál es la razón por la que no hay cómo partir más del pastel para que CHAP Seguros tenga mayor primaje o mayor participación dentro del ramo? Te estás muteado, Carlos Ignacio. Perdón. Bueno, Andrés, muchas gracias por esta invitación y también un saludo a todos los presentes, agradeciéndole por estar aquí. Mira, a ver, yo creo que el tema de seguros de vida grupo, más que existan algunas limitaciones para poder entrar en alguna parte o no, yo creo que todavía es un área que se puede explotar mucho más. Creo que la pandemia, y estoy convencido de eso, ha despertado mucho el interés en temas de seguro de vida y es saber cómo podemos explotarlo. En países, como bien se dijo en la reunión, en los países desarrollados, el tema, los seguros de vida tienen una mayor participación dentro del ramo de los seguros. Sin embargo, aquí en Ecuador pienso que todavía puede existir, intentar reinventarnos en la parte de seguros, seguir creciendo en otras áreas, no necesariamente estar buscando de repente entrar en temas que están un poco limitados, como bien tú mencionas. Se puede seguir creciendo. Ahora también, por otro lado, siempre se busca estar participando de licitaciones, las empresas financieras que ofrecen créditos, abren sus puertas también para invitar a compañías a participar, para ver cómo se pueden hacer acuerdos de producciones. O sea, hay un espacio muy importante para poder crecer. Adicionalmente, no necesariamente tiene que ser solo el sector financiero, o sea, como también lo mencionaba Carlos Javier, empresas de retail están interesadas en poder generar seguros para sus clientes, y así uno va buscando nuevas alternativas de cómo poder seguir creciendo, así que poco a poco lo hemos hecho. Yo creo que tú has visto las cifras y vamos creciendo sosteniblemente, y eso es lo importante dentro de este mercado. Gracias, Carlos Javier, pero o sea, te devuelvo la pregunta, ¿no crees que justamente la estructura, porque vemos que la participación de mercado de las aseguradoras no tiene mayor variación en los últimos 3 años? ¿Crees que se deba justamente por estas alianzas o estas exclusividades que se tienen con las entidades financieras? Porque al final es raro que en una estructura de mercado, bueno, y a largo plazo también no hay mucha variación bueno, ni tampoco en el crecimiento del primaje de todo el ramo,
pero tampoco en la participación de los operadores económicos. A ver, yo pienso que todavía sí podemos buscar esa forma de crecer. Las limitaciones, limitaciones, yo te podría decir que pueden ser tal vez en el corto plazo, pero sin embargo, en alguno u otro momento, las instituciones financieras también ellos van a ver, de acuerdo al comportamiento que se dé, opciones de poder probar con nuevas compañías de seguros y seguramente vamos a tener esa opción de poder seguir creciendo. Estamos participando con empresas muy sólidas y mientras le muestren solidez a las instituciones financieras, no un estancamiento a trabajar solo con una, el mercado se va a abrir. Yo pienso que sí vamos a poder seguir creciendo en eso. Chévere, Carlos Javier, muchísimas gracias. José Miguel, más bien bienvenido, muchas gracias. José Miguel es el gerente comercial de BMI del Ecuador. Y en cambio, por el otro lado, un tema más no de vida colectiva, sino de vida individual. ¿Por qué vida individual no tiene gran participación dentro del total de prima neta emitida? Y en este caso, preguntarte de igual manera algo que nos ponen en las preguntas de Zoom. ¿Crees que este comportamiento del mercado de seguros en el Ecuador es algo muy similar al comportamiento en otras experiencias internacionales? Hola, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Bueno, voy a contestar cada una de las preguntas en orden. Primero, en el ramo de vida individual existe una variedad muy rica de productos. Sin embargo, los productos que están aprobados en el Ecuador son pocos. La mayor cantidad de compañías tienen aprobados apenas los productos de vida temporal y en algunos casos, como mencionó Carlos Javier, productos de vida universal. Entonces, no es tan amplia la oferta de productos que existen. Y también culturalmente somos un país que en comparación con otros se ve una menor demanda de este tipo de seguros. Es por eso que la facturación de seguros de vida es tan baja en comparación con otros ramos. Vemos también que, por ejemplo, en la parte de seguros de vida colectivos, mucho de esta gran facturación que se hace está asociada al negocio bancario, seguros de créditos, planes empresariales. Es más bien eso lo que permite apalancar esas facturaciones más altas. Recordemos que el seguro de vida individual es un seguro que la mayor cantidad de ocasiones una persona lo contrata con el fin de cubrir a su familia. Entonces, tal vez nos está faltando a nosotros más educación en cuanto a la importancia de esa planificación familiar y financiera para tener ese seguro, pero realmente yo lo que atribuiría en mayor medida es la poca oferta de productos que existen, ¿no? Como mencionaba, la gran cantidad de empresas, solo productos de vida temporal y en algunos casos, productos de vida universal. Aún así, también las tasas del producto de vida universal no llegan a ser tan atractivas, por lo tanto, es un negocio que llega a competir con el negocio bancario. Y en relación a la segunda consulta, como había mencionado, sí se ve un comportamiento de los seguros de vida en el país mucho más lento, mucho menos interesante que en cuanto a otros países. Creo que tenemos una gran oportunidad de crecimiento ahí, especialmente en este ramo de vida individual, que como vimos apenas es 1.4% del total de pasteles de seguros. Chévere, José Miguel. Y en ese sentido, BMI, ¿qué está haciendo con respecto a la afectación del COVID? Porque claro, dentro de vida colectiva no tiene mucha participación, pero en cambio en vida individual sí. ¿Cuál es la estrategia que está teniendo BMI justamente para desarrollar y enfrentar justamente la situación de la pandemia? Ya, es una excelente pregunta. Primero, partamos de cómo técnicamente se manejan los seguros de vida. El seguro de vida es un ramo muy bonito. ¿Por qué? Porque funciona bajo un tema técnico, ¿no? Tenemos estas tasas de mortalidad, donde en condiciones normales podemos prever cuántas personas van a fallecer. El COVID lo que hizo fue afectar drásticamente estas tasas porque tuvimos un montón de muertes no planificadas. Por lo tanto, tuvimos que asumir reclamos que no estaban incluidos dentro de esas primas. Por eso existe esta gran variación de la siniestralidad y se registran pérdidas importantes en el sector. En cuanto a lo que es BMI, bueno, nosotros, si bien nuestra participación en vida individual es más alta, nosotros facturamos mucho más en vida colectiva. Ahora, nosotros en vida colectiva somos fuertes en el ramo de seguros corporativos, ¿no? Seguros que las empresas contratan para sus empleados. Ahí podría yo compartirte que en nuestro caso particular como BMI tuvimos un decrecimiento de la facturación
porque las empresas o desistieron en algunos casos de los seguros por el tema económico o tuvieron contracción en el número de empleados. Entonces la facturación bajó. Pero al tener esta cantidad tan alta de muertes extraordinarias, la siniestralidad aumentó. Entonces vemos este comportamiento en el que la facturación es menor, mientras que la siniestralidad es mucho más alta. Y esto es un comportamiento que se repite en prácticamente todas las compañías. Se facturó menos, pero se pagó mucho más en siniestros. Y en ese sentido, porque a la final dejas la pregunta ahí para poderla rematar, ¿verdad? ¿Fue rentable el tema del ramo de vida con toda la siniestralidad? Porque veíamos en los resultados de que justo la diferencia entre el primaje y la siniestralidad, obviamente como que se fue pegando a la diferencia de los otros años por la pandemia. Entre comillas, ¿podríamos decir que fue rentable el tema del ramo? El año anterior no fue rentable, eso está ya en los balances públicos. Se puede ver que en el consolidado de mercado hubo una pérdida. Es decir, en la suma que tuvieron todas las compañías, en mayor o en menor medida, se presentó una pérdida global. A diferencia de años anteriores, que este era uno de los ramos con mayores utilidades del mercado. Chévere, muchísimas gracias, José Miguel. Y vamos con Juan Pablo. Juan Pablo, tú entras como broker. Yo te pediría primero que nos expliques justamente cuál es el rol del broker dentro del sector seguros para poderlo entender teórica y empíricamente lo que significa un broker para las aseguradoras y para los consumidores finales. Y lo segundo es justamente alineado a lo que menciona José Miguel. Hemos visto que la pandemia no solamente ha afectado en temas laborales a las empresas en prescindir de sus trabajadores, sino también desde el otro punto de vista, en una reducción del ingreso disponible. Claro, eso ha afectado en la gestión del broker como tal, en la venta de pólizas, pero enfocados a los ramos de vida colectiva e individual. De acuerdo. Bueno, muchas gracias, Andrés, y qué gusto poder compartir con todos ustedes este espacio y además de estar en la posición desde el broker, que creo que es un poco diferente a lo que vive en el día a día. Bueno, lo primero, nosotros lo que hacemos es una intermediación entre la aseguradora y el asegurado. Lo que se busca un poco con el broker es equiparar una diferencia que existe en el ámbito técnico y jurídico entre una aseguradora y un asegurado. Una persona cuando contrata un seguro básicamente no tiene idea de lo que está contratando. Lo conoce a muy breves rasgos, lo conoce muy por encima, y nuestro objetivo principal es asesorar a ese cliente para que contrate lo que realmente necesita, lo que realmente busca y en unas condiciones óptimas. Eso es principalmente lo que nosotros buscamos. Esto se maneja dentro del mundo corporativo, dentro del mundo individual y en todos los ramos de seguros. Todos los ramos se los puede manejar a través de un broker. Ahora, ¿qué es lo que sucede yendo un poco al ramo que estamos hablando, a vida grupo y vida individual? Dentro de vida grupo, así como para las aseguradoras somos un canal muy importante de comercialización, para vida grupo no somos el principal canal. El principal canal se vuelven las instituciones financieras, que es de donde provienen todos los negocios para las compañías de seguros, como el caso de Equivida, como el caso de Chubb, como el caso de AIG, ¿no es cierto? Nosotros como broker, por ejemplo, yo te puedo decir que trabajo mucho más con BMI en el tema de vida individual, pero es un negocio muchísimo más pequeño, mucho más pequeño por muchas cosas. Nosotros consideramos que existe una falta de educación financiera en el Ecuador hacia la persona, que debería ser desde muy temprana edad, y no existe. Entonces, no existe una cultura de asegurarse. En el Ecuador nadie está pendiente de cómo reservo mi patrimonio para después, cómo lo cuido para después. No estoy pensando de aquí en 20 años, estoy pensando de aquí para mañana, y si de aquí para mañana no pasa nada, entonces listo, no sucede. Un ejemplo muy claro es uno de los años más fuertes en los que se emitieron pólizas de incendio, que son las que cubren los daños por terremoto, por ejemplo, fue el segundo semestre del 2016 y los inicios del 2017. Fue el ramo que más creció. Sin embargo, a partir del segundo semestre del 2017, fue el ramo que menos renovó. Entonces, claro, ya pasó el susto del terremoto y toda la gente empezó a dejar de renovar. Te puedo decir que en este año, en el 2020, nosotros como broker tuvimos un boom en el tema de asistencia médica, por ejemplo. Toda la gente se asustó, empezó a contratar mucho seguro de asistencia médica. Seguro de vida, no tanto, porque incluso hubo compañías que decidieron no comercializar el ramo durante progresaba la pandemia por evidentes razones,
¿no es cierto? Se estaban arriesgando a tener una siniestralidad altísima. Y esas personas que contrataron asistencia médica ahora están procediendo a no renovar sus pólizas. Esto quiero hacer énfasis porque esta educación que nos hace falta, este sentir de los seguros hacia futuro, es lo que nos hace muchísima falta en el Ecuador y que de alguna manera hace que el mercado sea mucho menor a lo que debería ser. Los porcentajes de seguros de vida individual son súper bajos. En el tema de seguros de vida grupo no estamos ni a nivel de Latinoamérica. Entonces sí es importante saber que en estos mercados hay muchísimo por crecer. Nosotros evidentemente somos un canal con el que buscamos hacer crecer mucho a las compañías, obviamente ir de la mano con eso, pero la educación del asegurado es lo que nos dificulta bastante este tema. De entrada, por ejemplo, te puedo decir que existe muchísima confusión a nivel del individuo, de la persona, entre un seguro médico y un seguro de vida. Hay gente que cree que al tener un seguro médico automáticamente tiene un seguro de vida, o confunde los conceptos, confunde las pólizas, y eso genera muchísimo inconveniente, tanto para la aseguradora como para nosotros y para el cliente que al final no está contratando lo que realmente está buscando. Entonces, de ahí vienen muchísimos problemas que tiene el sector y que hay que atacarlos, creo yo, desde que la gente es muchísimo más joven, como te digo, con una educación financiera muy potente que tiene que venir desde las aulas de los colegios. Señor Juan Pablo, y es más, a propósito de lo que tú mencionas, hay una pregunta en específico. Estamos hablando de vida colectiva, vida individual, y te voy a leer textual para que nos ayudes justamente explicando. Nos dicen, ¿nos pueden explicar las diferencias en el tratamiento que da una empresa de seguros con respecto al seguro de salud y a una empresa de medicina prepagada? A simple vista, los servicios son similares, pero el tratamiento y regulación es distinto. Nos damos cuenta, ¿verdad? No sé si nos puedes ayudar explicando las diferencias que tienes en estos ramos, por favor. Claro, o sea, bueno, en asistencia médica, digamos, y medicina prepagada se vuelven un poco más similares, pero es justamente lo que está sucediendo. Posiblemente el usuario que nos está preguntando está pensando en que estamos hablando de lo mismo. Esto es un conversatorio de vida individual y vida grupo, ¿no es cierto? Y estamos haciendo preguntas de asistencia médica. Son seguros que se regulan y que funcionan de distinta manera totalmente. Lo que pretende es cubrir la salud de la persona, ¿no es cierto? Que en el caso, vamos a poner en el caso de la pandemia, se pagaron también indemnizaciones muy altas por todas las asistencias médicas que tuvo la persona, gastos de hospitalización y todo. El seguro de vida busca otro tipo de indemnización. El seguro de vida busca una indemnización que cubra a sus herederos, que lo cubra a futuro, porque también se maneja el tema de ahorro, ¿no es cierto? Pero es otro el fin, es otro el cálculo, no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Todos los panelistas de su momento dijeron que todas sus tasas se calculan por temas actuariales, ¿no es cierto? De cuánta gente se muere en ciertos rangos de edad y todo. El seguro del seguro médico se lo maneja de manera distinta. Entonces, son ramos totalmente diferentes que no los podemos relacionar de ninguna manera. Que en ocasiones se emitan, por ejemplo, en el caso de vida grupo, hay veces que se emite mucho el seguro de asistencia médica para el personal de una empresa que viene anclado con un seguro de vida para esas personas, pero funciona de manera muy diferente, no tienen el mismo fin y ni de cerca funcionan de la misma manera. Señor Juan Pablo, muchísimas gracias. De igual manera, otra pregunta por parte de la gente que está en Zoom viéndonos, en este caso para Andrés Hurtado, desde la Superintendencia. Nos dice de manera general si las condiciones de las reservas exigidas hacia las aseguradoras nacionales son iguales que las que se tienen las aseguradoras, digamos, en este caso multinacionales, porque puede justamente generar como una ventaja competitiva o descompetitiva entre las unas y las otras, o si son las mismas. A ver, aquí de acuerdo a lo que leo de la pregunta, ¿no? No sé si con lo que diga aclaro, si no me avisan, por favor. A ver, está la Superintendencia de Compañías de Valores Seguros, que es el supervisor de la industria, o sea, del sector seguros, y también tiene la atribución de la competencia, digamos, de la supervisión de las compañías de salud prepagada. ¿Ya? En cuanto a las contribuciones, la Seguros tiene una contribución que es para su subsistencia o para la manutención, digamos, si cabe el término, del supervisor.
Entonces, por un lado. Y por otro lado, hay unas reservas que son plata, que es un pasivo de la compañía hasta que algún momento, o sea, que es plata de cada uno de los asegurados hasta que un momento dado se gana, porque en este negocio en particular no es como vender televisores, de que, ok, vendí el televisor, me costó, lo vendí en 600, me costaba 300, más 100 de lo que sea, me gané 200, ¿no? Aquí, o sea, en ese momento de la venta, aquí tengo que esperar un año para decir, ok, si me gané o no me gané la plata, ¿no? Entonces, la normativa lo que hace es que establece una serie de reservas que deben constituir las compañías para el beneficio de la misma compañía, al final del día para beneficio de los asegurados. Entonces, esas reservas se visualizan en inversiones, que sí, la normativa también indica que se debe invertir de alguna forma ya. En cuanto a que si es algo que solo aquí en el Ecuador, no. O sea, esto es un poco a nivel mundial y la normativa ecuatoriana es un poco un benchmarking o copiada en alguna medida de países vecinos, de la región. Entonces, pero el principio es ese, o sea, las reservas que hace la compañía sí, es una imposición, pero es para que no venga un administrador, diga, ok, me cojo la plata y me voy, o sea, me la gasto, ¿no? Sino que la compañía tenga cómo afrontar los siniestros, que pueda asumir el riesgo. Con respecto a la superintendencia, tiene esa función de supervisar y ver que se constituyan reservas y que se hagan las inversiones adecuadamente, para que no, en beneficio, digamos, es un ojo seco externo de la compañía para que se mantenga en el tiempo. Ahora, el COSEDE es otra institución y el objetivo de ese es otro, o sea, el objetivo de COSEDE es que si en un momento dado cae una compañía, o sea, quiebra una compañía intervenida, de que hayan los fondos para responderle a los asegurados, a los clientes, ¿ya? Y el COSEDE funciona tanto en seguros como en la parte banca, o sea, financiera, ¿no? Porque no solo la banca. Entonces, no sé si con eso aclaro, o sea, que hay... lo otro es, nosotros, o sea, dependemos, digamos, o sea, o tenemos que hacer respetar o acatar la normativa existente, perdón. Entonces, la normativa no la redacta la super. La normativa va desde cuerpos legales que son aprobados por la Asamblea y la Presidencia, a cuerpos legales que pasan por la Junta, y a resoluciones de repente que son hechas por la super para más que nada aclarar ciertas cosas, ¿no? Chévere, Andrés, muchísimas gracias. Tenemos unas 2 preguntas, tanto para Carlos Ignacio como Carlos Javier. Ahí les voto las 2 preguntas y más bien vamos en el mismo orden respondiéndolas. ¿Ustedes consideran que existe barreras de entrada para otras aseguradoras que no aparecen en el top 5 para estos 2 ramos, tanto vida colectiva como vida individual? ¿Por qué no les apetece entrar dentro del primaje? La primera. Y la segunda, que yo creo que vamos a ir como premeditando algún tema. ¿Qué perspectivas tienen ustedes una vez que se tenga un 70% de la población vacunada con respecto al COVID? ¿Creen que seguirán las personas en el ramo de vida? ¿Creen que ayudó el COVID para este cambio de mentalidad o el cambio de patrón de consumo en temas de vida individual o vida colectiva? Carlos Javier, te escuchamos y luego más bien Carlos Ignacio. Gracias, Andrés. A ver, desde mi punto de vista, ante tu primera pregunta, ya lo mencionó Andrés Hurtado, ya se abrieron esos candados que mencionó Andrés, ¿no? Entonces, y hay como las aseguradoras pueden participar en todos los ramos, obviamente en base al cumplimiento que exige el ente regulador. Entonces, en ese sentido, cualquier aseguradora puede entrar en el ramo de vida grupo y de vida individual. Ante la otra pregunta del tema del COVID, este es un año para nosotros, yo diría que hasta de mayor riesgo que el año anterior, porque
el año anterior, si bien mal o bien, fue un año de 10 meses, es decir, un enero-febrero en el cual no estuvo presente el COVID y luego desde marzo empezamos a ver ya los impactos. Nosotros estamos viendo ya este año de lo que va, donde vemos ya unas tasas de infección de COVID bastante altas, de mortalidad también, en enero-febrero no han bajado, y obviamente va a ser un año de 12 meses corridos, porque tampoco hay un plan de vacunación, es decir, no, personalmente y a nivel interno de Equivida, no vemos que haya un plan de Estado que ayude con el tema de vacunación. Por ende, nos anticipamos a decir que va a ser un año de impacto completo. Es decir, vamos a tener una siniestralidad bastante parecida o tal vez un poco mayor al del año pasado. Le paso la palabra a Carlos Ignacio. Gracias, Carlos. Bueno, sí, tomando las palabras de Carlos Javier también, las barreras creo que ya no están. La entrada de nuevos actores, Andrés, yo pienso que es buena la competencia. La competencia nos hace ser mejores. Por lo tanto, al tener una mayor competencia, eso nos obliga a nosotros cada vez buscar mejores servicios, ser más competitivos dentro del mercado. Así que siempre lo he dicho, la competencia es buena. Y claro, hay un ente que lo que va a controlar para que eso se cumpla, tal cual como lo mencionó Andrés Hurtado en su presentación. Por otro lado, las perspectivas que vemos hacia este año o cuando ya se llegue al 70%, yo te diría que también en Ecuador han sido un poco inciertas. Hemos visto lo que está pasando en la región, países como Chile, que prácticamente tenemos la misma población, ya llevan cerca de 3 millones de personas vacunadas. Entonces empiezan a darse cambios que a lo mejor dejan que más tranquilidad tal vez en el nivel asegurador, hablando puntualmente de temas de vida, pero por otro lado, nosotros al tener posiblemente, estando en Ecuador, esta inseguridad de qué va a pasar, qué no va a pasar con el tema de vacunación, también nos lleva a nosotros a... No podemos detener nuestro crecimiento, tenemos que seguir creciendo, pero teniendo este campo de batalla presente en todo lo que construyamos de aquí en adelante. Tal vez un tema que en algún momento hablábamos en el 2020 que podía pasar ya a mediados del 2021, pero a esta instancia sabemos que no va a ser así, o sea, vamos a estar todo un 2021 todavía afectado por el COVID, pero igual tenemos que seguir creciendo, pero obviamente buscando la alternativa de crecer ante esta adversidad que existe para seguir siendo rentables. Gracias, Carlos Javier y Carlos Ignacio. O sea, al final las expectativas que nos generan es muy similares a las del año anterior, ¿verdad? Y seguimos viviendo escenarios de incertidumbre, no solo ahorita con ustedes, no solamente desde el lado de la empresa, sino también desde el lado de los consumidores o de los asegurados en este caso, con respecto al tema de la vacunación y a la posible reactivación económica, aunque como lo hemos visto, el primaje se mantiene, pero claro, la siniestralidad, pues como bien lo dijo José Miguel, no les genera la rentabilidad que tenían antes y efectivamente me imagino que la contracción del sector pues puede venirse como un tema de perspectiva al 2021, ¿verdad? Las dos preguntas, en cambio, para tanto Juan Pablo como José Miguel, vamos a ir en el mismo orden, José Miguel primero y luego Juan Pablo. Es lo primero, ¿cómo podríamos catalogar a la población ecuatoriana con respecto al riesgo que tienen de poder asegurar su vida y de en este caso, de su familia o de sus herederos? Porque justo como ustedes bien lo mencionan, la mentalidad del ecuatoriano no es tanto de asegurar y en este sentido el COVID creen que debería haber impactado mucho más. Y la otra pregunta que de igual manera está muy relacionada es ¿qué factores influyen para que una persona decida la contratación de un seguro de vida? Perfecto. A ver, definitivamente por cómo es el comportamiento del consumidor, la gente no quiere contratar los seguros de vida de forma preventiva. Esta necesidad suele aparecer cuando ya hay condiciones médicas o cuando se presenta un evento inesperado, como en este caso el COVID.
Eso es un tema donde tenemos que trabajar en educación hacia las personas, en la importancia de asegurarse cuando uno está sano, cuando puede contratar el seguro sin problema y cuando uno también está joven y puede generarles afectación económica a sus dependientes. Lastimosamente, ¿qué es lo que hemos visto? Es que la gente ya se quiere asegurar en edades más adultas, cuando tal vez ya superó la parte donde era económicamente más fuerte o cuando tiene una enfermedad o cuando se presentan condiciones como el COVID. Entonces, eso sí agrava, ¿no? Porque hace que sean riesgos que no son normales de análisis, sino riesgos agravados. Y eso puede conllevar no solo a que se niegue la aceptación de ese seguro de vida, sino también a que se generen extraprimas o recargos. Como había comentado antes, si nos comparamos con relación a otros países, la penetración que tienen los seguros de vida en el Ecuador son bastante menores que lo que vemos en otros mercados. Entonces, creo que tenemos muchísimo camino por delante. Este escenario que se presentó abrió un poco los ojos sobre la importancia de este tipo de seguros y esperemos que el comportamiento de las personas cambie de ahora en adelante. Sí, de acuerdo. Comparto 100% con José Miguel. Hay que educar a la gente. De entrada, yo te puedo decir que mucha gente no contrata un seguro de vida porque culturalmente ni siquiera se lo anima a cotizar. Cree que están haciendo algo que se va un poco de lo normal y ni siquiera lo cotizan. La gente que puede cotizar un seguro de vida a los 25, 30 años, ni siquiera tiene idea de que va a poder cotizar un seguro bastante económico y que va a poder llevar adelante un periodo de pago mucho más relajado que una persona de 45, 50 años que ese rato empieza a buscar un seguro de vida. Entonces, la gente tiene que lanzarse un poco más a conocer el mercado, tiene que pensar mucho más a futuro, tiene que ser una persona que esté mucho más informada sobre los riesgos a los que deja expuesto uno a la familia el rato que uno pasa a mejor vida, ¿no? Uno nunca sabe, pero todos los impuestos, todas las trabas que existen después de que una persona, una cabeza de familia fallece, a veces se generan unos problemas terribles para las personas que quedan. Y eso es mucho desconocimiento de la gente. Y el rato que ya sucede, ahí dicen, no me hubiera ahorrado esos 10, 15 dólares mensuales que me dijeron que costaba y ahorita estábamos tranquilos y sin estos problemas en la cabeza. Entonces, es muchísimo de educación, es mucho de educación y hay que trabajarlo como lo decía anteriormente, desde los colegios, desde las escuelas, porque en el Ecuador no existe una educación financiera hacia la persona a ningún momento de la vida, jamás. Entonces, eso genera que este tipo de mercados, como es el de los seguros, se vuelva un mercado bastante pequeño. No te digo solo en el tema de vida, en el tema de todos los ramos. Por ejemplo, una de las situaciones también, no sé si me equivoco, Carlos Ignacio, el crecimiento de vida grupo, por ejemplo, y el tema de pasarle en primaje a vehículos, también obedece a que mucha gente cuando empezó la pandemia dejó de asegurar sus vehículos y llamaba a cancelar las pólizas. Entonces, no estamos pensando más allá, no estamos pensando qué más nos puede pasar, no estamos pensando en protección, sino estamos pensando en lo que sucede hoy, máximo lo que me pueda suceder mañana, y no lo vemos más allá. Entonces, es ahí donde debemos cambiar muchísimo la mentalidad del consumidor ecuatoriano. Juan Pablo, no sé si quieres aportar algo, Carlos Ignacio, ya que te nombró Juan Pablo. No, tiene definitivamente razón. O sea, sí se vio ese estancamiento en lo que decías, en seguro de vehículos, porque prácticamente pasaban estacionados. Sin embargo, ese despertar que empezó a haber tanto en seguros de salud como en seguros de vida, en gente que empezó a ver la necesidad, ayudó al ramo. Sin embargo, todavía hay un espacio muy, muy grande de hacer entender, de culturizar al país de la necesidad de seguros, porque realmente yo cuando doy clases de seguros internamente, lo primero que digo, y tomando las palabras de Juan Pablo, es que la verdad que es proteger tu patrimonio. O sea, uno puede pensar, uy, voy a proteger mi auto, voy a proteger si me roban la casa, pero no, tal vez no ha medido ese tema de proteger la vida de uno y qué mejor, lo mayor patrimonio en la vida que hay, que es la familia. Y esa es la protección más importante que puede existir. Pues uno deja de estar aquí, puede dejar a las personas endeudadas, puede dejar sin educación a los hijos, o sea, esa es la importancia. Y ese tema falta un poco culturizar tal vez más dentro de Ecuador de esa necesidad.
Chévere, Carlos Ignacio. Muchísimas gracias, la verdad. Yo creo que voy a dar unas últimas palabras y luego más bien le doy el paso a Dani para cerrar el evento como tal. Yo creo que ha sido muy fructífero poder estudiar ustedes indirectamente en las respuestas. Nosotros hemos visto aspectos teóricos de la microeconomía en el cual hemos analizado temas de riesgo, el tema justamente del comportamiento de las empresas, temas de barreras de entrada, temas de la regulación y el control que existe por parte del Estado a ciertos mercados regulados y no regulados. No llegamos a un tema de discriminación de precios, pero escuchamos justamente la diferenciación de productos que existen entre los dos ramos. ¿Por qué les digo esto? Primero porque al final este espacio que estamos creando como Economics y el Instituto de Economía justamente es el objetivo de poder conocer de los actores, como lo hemos hecho la tarde de hoy, el comportamiento real y justamente que han tenido que enfrentar en este caso en el sector seguros, pero desde el otro lado les estamos dando información de primera mano a nuestros estudiantes de la facultad que justamente pueden contrastar lo que estamos estudiando en los libros y en las clases, pues de manera empírica en el tema del sector. Nos hemos dado cuenta que la incertidumbre marca un montón el comportamiento de este ramo, de este sector como tal, y que lamentablemente las expectativas, no solamente en temas de la vacunación, que obviamente nos preocupan a todos, sino que no podemos justamente tomar acciones por el hecho de la situación en la que vivimos. Hemos visto el tema de la situación que han tenido que pasar, los shocks que están viviendo las aseguradoras, y que para finalizar el último mensaje es que nos demos cuenta, tanto estudiantes como las personas que nos están escuchando, de que hay que estudiar justamente al detalle la parte microeconómica de los sectores para poderlo entender. No podemos quedarnos solamente a hablar, como bien lo mencionaron hasta nuestros ponentes, que el sector seguros puede haber estado bien, no tan bien, sino más bien analizar ya de manera detallada, metiéndonos a cada ramo, porque como bien lo mencionaron, cada ramo tiene su especificación técnica desde el lado de la aseguradora, pero también desde los requisitos que debe cumplir el asegurado. Le dejo la palabra, bueno, Andrés, igual no sé si quieres tú cerrar luego de Dani, o primero se fue de internet a Juan Pablo, pide disculpas. Creo que hoy Pablo también, Pablo Espinosa de AIG, se disculpó que vive en Lumbicí, que cuando se va la luz se va todo, entonces no tiene internet y demás, pero nos pidió disculpas. No sé, Andrés, Dani, ¿cómo lo cerramos? No, muchas gracias, Andrés. De mi parte, simplemente agradecer por el trabajo de investigación que se ha hecho. También agradecerles a Carlos, bueno, Pablo que nos pudo conectar, a Andrés, a Juan Pablo, a José, a Carlos, por su participación, por compartir también este espacio con la facultad, con los estudiantes, con la academia. Esos vínculos entre la academia y el sector privado es fundamental, sobre todo en sectores y mercados tan sensibles como el de seguros, que tiene unas repercusiones en bienestar muy importantes y que debemos fortalecer como país. Así que agradecerles simplemente por todo, por el espacio, y esperamos seguir colaborando también en el futuro. Muchas gracias, Andrés, David también por coordinar este proyecto y generar estas alianzas, y Daniela por estar apoyando también permanentemente. Eso de mi parte, muchísimas gracias, una buena noche de mi parte. No sé, Daniela, si haces el cierre tú, ¿cómo? Listo, muchísimas gracias, Andrés. Bueno, solo recordando, esta es la segunda edición de Loicodata. En 2 meses tendremos la siguiente edición. Asimismo, para los miembros del club, el día de mañana tendremos la sesión de inicio donde será la asignación de roles. Y bueno, ya para finalizar, a nombre de Economics, consultora económica y el Instituto de Investigaciones Económicas de la PUSE, agradecerles tanto a ponentes como espectadores por acompañarnos en este espacio. Una buena noche. Muchas gracias. Gracias. Un saludo a todos. Muchísimas gracias a todos. Gracias, una buena noche. Muchas gracias. Buenas noches.